Vamos a empezar con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es aquel que se produce, con el cual vamos a tener manifestaciones clínicas producidas por una exposición prolongada a un exceso de cortisol. Es decir, el cortisol va a estar elevado por un largo tiempo y va a producir toda esta clínica característica del Cushing. ¿Cuál es esta clínica característica? Vamos a tener como primer numeral obesidad centrípeta, o sea, obesidad predominantemente central, facie en luna llena, que es una facie redonda, pletórica, giba dorsal, que es la presencia o acumulación de tejido adiposo a nivel cervical superior, como si hubiera una jorobita, ¿no? Le dicen giba de búfalo también algunos. La presencia de estrías rojo-violáceas a nivel del abdomen, del tórax, de la espalda. Ojo, rojo-violáceas, no blanco-nacaradas. Y la presencia de atrofia o hipotrofia en las extremidades, que dan el característico aspecto del paciente cushinoide, que es un paciente que tiene la cara, el cuello y el abdomen voluminosos con las extremidades delgaditas y que encontramos estrías rojo-violáceas en el abdomen y el tórax. La clínica característica del síndrome de Cushing. ¿Cuál es la etiología del Cushing? El Cushing puede ser exógeno o endógeno. Cuando nos referimos a exógeno, nos estamos refiriendo a consumo de glucocorticoides por parte del paciente, como puede ser, por ejemplo, en pacientes que tienen patologías reumatológicas o que utilizan corticoides por largo tiempo por algún otro tipo de patología de fondo. Y este Cushing exógeno es, de hecho, la causa más frecuente de síndrome de Cushing. Entonces, el uso o el Cushing exógeno por uso, consumo de glucocorticoides es la causa más frecuente de Cushing. La otra etiología es el Cushing endógeno, es decir, que el cuerpo produce cortisol en exceso. Y en ese caso vamos a tener tres situaciones. La primera, que se produzca a nivel hipofisiario. La segunda, que se produzca a nivel adrenal. Y la tercera, que se produzca a nivel ectópico. Cuando ustedes ven o hablan de un Cushing hipofisiario, estamos refiriéndonos a un tumor hipofisiario que produce un exceso de ACTH y concomitantemente cortisol. A este Cushing endógeno hipofisiario, por un tumor hipofisiario, se le denomina enfermedad de Cushing. Entonces, una cosa es síndrome de Cushing y la otra cosa es enfermedad. Síndrome son todas las características clínicas propias del exceso de cortisol. Pero cuando hablan de enfermedad, se deben a un síndrome de Cushing debido a un tumor hipofisiario. En el caso del adrenal, nosotros vamos a tener que puede ser ya sea por una hiperplasia o por un tumor adrenal, que esté produciendo un exceso de cortisol. Y en el caso del ectópico, vamos a hablar de un tumor que cursa con un síndrome paraneoplásico con secreción ectópica de ACTH. En este caso, dentro del ectópico, los tumores que generalmente producen son los tumores pulmonares de células pequeñas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un síndrome de Cushing? El diagnóstico tiene tres pasos: sindrómico, etiológico y de localización. El diagnóstico sindrómico, es decir, quiero saber si mi paciente tiene o no síndrome de Cushing, se hace pidiendo cualquiera de estos exámenes. El más barato, más accesible es el cortisol libre en orina de 24 horas. Más barato. Luego tenemos también aquí el cortisol salival nocturno y puede ser también la medición del cortisol luego de aplicar dexametasona de 1 miligramo por la noche. Se le mide cortisol en la mañana y eso se le llama el test de DEXA 1. Cualquiera de estos tres pruebas hacen el diagnóstico sindrómico de un
síndrome de Cushing y necesito 2 o más positivas para decir que se trata de un síndrome de Cushing. Con eso solamente veo si mi paciente tiene o no síndrome de Cushing. Pero para saber cuál es la etiología de este síndrome de Cushing, entonces yo lo que tengo que hacer es medir ACTH. Puede ser que mi síndrome de Cushing sea ACTH dependiente o ACTH independiente. ¿Cuándo es ACTH dependiente? Ya lo habíamos dicho, cuando es una enfermedad de Cushing, o sea, hay un tumor que produce un exceso de ACTH, o cuando estamos frente a un ectópico. ¿Y cómo vamos a encontrar aquí la ACTH? ACTH elevada. Y en el caso de una ACTH independiente, ¿en qué casos vamos a tener? Vamos a tener en los casos que sean exógeno o en el caso que sea un Cushing adrenal. ¿Y cómo va a estar la ACTH? ACTH disminuida. ¿Cómo diferencio un exógeno de un adrenal? Por el antecedente de consumo de corticoides. ¿Y cómo diferencio un Cushing, una enfermedad de Cushing de un ectópico? Se aplica otra prueba aquí que se llama DEXA-8. En este caso se le da 8 miligramos de dexametasona al paciente y luego de darle esta dosis un poquito mayor, se mide el cortisol al día siguiente. En este caso, los que tienen una enfermedad de Cushing suelen tener valores menores de cortisol después de haberle dado la dexametasona 8 miligramos que un paciente que tiene un ectópico. Y finalmente el tercer punto es la localización. En la localización básicamente son las imágenes. Si yo sospecho que es un Cushing, una enfermedad de Cushing, una resonancia magnética nuclear celular. Si yo sospecho que es un ectópico, probablemente un ataque pulmonar. Si yo sospecho que es un adrenal, un ataque adrenal. Dependiendo de dónde yo sospeche que pueda estar el origen de este síndrome de Cushing. El tratamiento, como ustedes ven, en la mayoría de casos se tratan de patología tumoral, entonces será quirúrgico dependiendo de la etiología. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas típicas de un paciente con síndrome de Cushing? Ya lo habíamos dicho, a la cabeza, obesidad centrípeta, luego fascia en luna llena, luego jiba dorsal, estrías rojo-violáceas y finalmente atrofia en extremidades. Para que ustedes se acuerden, ¿no? Paciente que tiene una cara, cuello y abdomen prominentes, como ustedes ven en la imagen, pero tiene las extremidades delgaditas y tiene estrías rojo-vinosas a nivel de abdomen y tórax. Ese es el fenotipo característico de un Cushing. ¿Cuál es la causa más frecuente de un síndrome de Cushing? Cuando estamos hablando de la causa más frecuente de un síndrome de Cushing, acuérdense que es el Cushing exógeno, es decir, que el consumo de glucocorticoides de manera crónica, por ejemplo, los pacientes reumatológicos. ¿A qué se denomina enfermedad? Acuérdense, una cosa es en síndrome y otra cosa es enfermedad. Cuando ustedes hablan de enfermedad de Cushing, acuérdense que estamos frente a un síndrome de Cushing que es producto de un tumor hipofisario. O sea, hay un tumor en la hipófisis que está produciendo un exceso de ACTH y eso condiciona la enfermedad. ¿Qué examen fácil y económico solicita para diagnosticar síndrome de Cushing? Para diagnosticar un síndrome de Cushing habían 3 exámenes, pero el más fácil, más económico es el cortisol libre en orina de 24 horas. Acuérdense que también está el cortisol salival nocturno y también está el test de DEXA-1, que es la medición de cortisol luego de haber dado 1 miligramo de dexametasona, pero el más económico y fácil es el cortisol libre en orina de 24 horas y siempre se necesitan 2 o más pruebas positivas, acuérdense, para hacer el diagnóstico. ¿Cómo se encuentran los niveles de ACTH y cortisol en un paciente con Cushing? Con enfermedad de Cushing, acuérdense, enfermedad.
Estamos hablando entonces de un tumor hipofisiario. La enfermedad de Cushing entonces va a tener el cortisol elevado, obviamente, porque se trata de un exceso de cortisol. ¿Y cómo está la ACTH? La ACTH también va a estar elevada. ¿Por qué? Porque es un tumor hipofisiario que produce ACTH. Entonces acuérdense ustedes, ACTH alta con cortisol alto es el perfil hormonal de un paciente con enfermedad de Cushing, que es aquel que tiene un tumor hipofisiario.